Con uno de esos asuntos que nos quitan el sueño a todos los colombianos, la financiación de campañas, la misión de observación electoral, la MOE, que preside doña Alejandra Barrios, pues tiene unas preocupaciones enormes en materia de que la autoridad electoral del país no cuenta con las herramientas necesarias para hacer seguimiento, para controlar estas financiaciones. Ahí tenemos casos muy recientes, como el del famoso cheque de FECODE, como algunos gastos en materia de testigos electorales. Doctora Alejandra Barrios, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días a todos los oyentes. Con el enorme respeto que me merece la autoridad electoral, pero que está conformada con representantes de todas las fuerzas políticas, ¿sí será que necesitan esas herramientas? ¿Sí será que las quieren o están tranquilos sin las herramientas? Pues es que, Gustavo, aquí pareciera que todos estamos tranquilos con un sistema de vigilancia y control de la financiación de las campañas completamente endeble. Y eso arranca desde el Congreso de la República, porque de una u otra manera el Consejo Nacional Electoral está compuesto de la forma que está compuesto por decisión del Congreso de la República. Y todos los vacíos que tenemos y además dificultades de interpretación de la norma se debe a que el Congreso de la República de manera reiterada se ha negado a hacer correctivos y hacer reformas a todo el tema de financiación de las campañas políticas. Están absolutamente cómodos con el tema, porque si nos acordamos, el tema de la financiación de las campañas ha sido reiterativo después de elecciones nacionales y elecciones de autoridades locales. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer, doctora Alejandra? Aquí hay que tomar diferentes medidas, Gustavo. Una de ellas es fundamental que la autoridad electoral primero sea completamente independiente de las organizaciones políticas, no pueden ser representantes de las organizaciones políticas. En segundo lugar, dotarlos de presencia en el territorio. Desde Bogotá no se puede vigilar la financiación de las campañas políticas en todo el país, solamente para darle un ejemplo. El 91% de los candidatos en las últimas elecciones no habían presentado informes de ingresos y de gastos a 2 días de las elecciones de autoridades locales. Y en tercer lugar, necesitan poder tener todos los mecanismos técnicos. A finales del año pasado y este año seguíamos teniendo candidatos que señalaban que habían tenido o seguían teniendo problemas para hacer el reporte de los ingresos y gastos de las diferentes campañas políticas. Alejandra, buenos días, la saluda Alfonso Espina. Este asunto del que usted habla está súper diagnosticado como tantos otros. Hoy en el país tenemos en revisión constitucional una reforma al Código Electoral y posibilidades de una reforma política. En esas dos iniciativas, ¿hay soluciones o podría haber soluciones para lo que usted está criticando nuevamente? Lamentablemente no hay soluciones de fondo porque el código electoral que se está debatiendo tiene que ver con los procedimientos electorales, pero deja por fuera 2 temas muy grandes. Uno, que hoy tenemos 38 organizaciones políticas. Entonces yo quiero solamente que nos imaginemos, con el sistema actual de vigilancia y control, que tenemos 38 organizaciones políticas en una competencia electoral del Senado de la República, con reglas que no son claras para las coaliciones de campaña, incluyendo los temas de coalición, en coaliciones los de financiación de las campañas. Y en segundo lugar, cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, el Código Electoral no toca los temas ni de composición de la autoridad electoral, pero tampoco de los mecanismos de fortalecimiento para la financiación, para vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas. Se van a encontrar algunas herramientas, algunos procedimientos, pero no vamos a tener una solución de fondo porque son leyes específicas que no toca el Código Electoral. Alejandra, hay una discusión hoy muy grande con la donación supuestamente de FECODE a la campaña Petro Presidente. Los defensores del presidente han dicho, es que en la campaña de Duque también las personas jurídicas donaron y no pasa nada. ¿Pueden o no pueden las personas jurídicas donar a campañas presidenciales? La regla es absolutamente clara, Diana. No pueden personas jurídicas donar a la campaña, a una campaña. No pueden solamente donar a la organización política y pueden donar a su propia campaña, pero no pueden donar perdón, estaba pensando en los partidos políticos porque esa es la otra discusión. Personas jurídicas no pueden donar a las campañas de presidencia de la República. ¿Cuál es la discusión que se está dando aquí? No que hayan donado directamente a una campaña política, porque eso está completamente prohibido, sino que hayan donado a la organización política y la organización política entrega los recursos
a la campaña política. Entonces aquí la pregunta que se hace es la siguiente. Si hay una prohibición expresa de que una persona jurídica pueda donar a una campaña electoral, si entregamos esos recursos a través de un partido político, no estaríamos tercerizando entonces esa donación, digamos, no estaríamos mandándola a través de otro canal para que llegue a una campaña política y rompiendo de esa manera la ley. Ese es uno de los temas que tiene que discutir la autoridad electoral. Y el otro debate, que era el que estaba señalando ahora, está también relacionado con la financiación de las campañas políticas de una personería jurídica que al donar los recursos no solamente podría estar haciendo esa triangulación, sino que también estamos hablando de funcionarios públicos que no pueden donar a campañas políticas. Entonces, si una persona no puede donar a una campaña política, el grupo de funcionarios públicos agregados en un sindicato o en una organización puede donar a través de una organización política a una campaña. Ese es otro debate que van a tener que dar decisiones las autoridades electorales, pero nosotros creemos que se estaría haciendo lo mismo, se estaría como bypaseando la norma. Uh-huh. Sí, es claro que las personas jurídicas no pueden donar a las campañas presidenciales. A estas alturas, Alejandra, que han aparecido supuestamente donaciones a la campaña del presidente Iván Duque, ¿se podría entrar a revisar eso que pasó en la campaña de Iván Duque? Efectivamente, se tiene que entrar a revisar. Es que esa es la discusión que nosotros hemos tenido en las campañas presidenciales, que son prácticamente imposibles de seguir, por ejemplo, con el tema de Odebrecht. Cuando estábamos hablando de Odebrecht, no solamente estábamos hablando de una persona jurídica, hay otra segunda y tercera prohibición en Colombia, y es que empresas internacionales tampoco pueden donar a las campañas a la presidencia de la República, porque lo que se está buscando es salvaguardar la soberanía de quien vaya a quedar elegido. Es decir, se trata de proteger la soberanía del país buscando que empresas externas no financien campañas políticas. Entonces, esos tres temas que tienen que ver con donaciones de funcionarios públicos, con personerías jurídicas o con empresas internacionales en cada proceso electoral, lo estamos poniendo en juego y pareciera que siempre nos enredamos porque no se logra detectar con suficiente anticipación los mecanismos con los cuales evitan cumplir con la norma. Estamos hablando con Alejandra Barrios, la presidenta de la Misión de Observación Electoral y las financiaciones de las campañas. Antes de que le pregunte Espinosa, yo sí quiero bajar un poco de lo general a lo particular y preguntarle de frente a usted como presidenta de la MOE, ¿le pareció correcto o no el episodio de FECODE? No, es que nosotros consideramos que ese es un episodio que hay que revisar y que hay que dar esa discusión de verdad de qué es lo que estamos buscando cuando financiamos campañas políticas, cuáles son las reglas y cómo se deben cumplir esas reglas. Nosotros sí consideramos que ahí hay unos temas a revisar por parte de la autoridad electoral. Estamos hablando de entrega de unos recursos a una organización política, porque no entraron directamente a la campaña, una organización política, con un fin que está decidido, que es financiar una campaña electoral por una organización que tiene personería jurídica, pero que además está integrada por funcionarios públicos. Entonces, ahí hay suficientes elementos para que la autoridad electoral tome una decisión de cómo es la participación de sindicatos, además de funcionarios del Estado, en las campañas electorales y ratificar nuevamente cuál debe ser el mecanismo a través del cual se debe controlar esas triangulaciones de recursos que se hacen en las campañas políticas, porque no estamos frente a un caso nuevo. Sí, doctora Alejandra, yo no sé si este caso, por lo que usted conoce y por lo que ha visto, se parece en algún sentido o puede tener eventualmente las mismas implicaciones penales y disciplinarias que tuvo el caso del señor Roberto Prieto, que fue el gerente de la campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos. ¿En algo se parece esta discusión de ahora con FECODE y Ricardo Roa, y si se excedieron gastos de campaña o no, y si empresas donaron, o no se parecen en nada? Pues yo no sé si el final vaya a ser el mismo, eso lo tiene que decidir la autoridad, pero obviamente casos como este
ponen en cuestión la forma en que las campañas políticas hacen la financiación de sus recursos, cuál es la relación que tienen las organizaciones políticas con las campañas políticas para tercerizar recursos que tienen como objetivo financiar campañas por sectores que tienen prohibiciones absolutamente claras por la ley, y obviamente las responsabilidades que tienen todos aquellos que tienen trabajos administrativos en una campaña electoral y la relación que tienen con el partido. No sé si vaya a ser el mismo final, pero indiscutiblemente estamos hablando de los mismos temas de vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas. Como estamos hablando de financiación, Alejandra, mucho de esto se resume en el enorme costo de una campaña política en Colombia. ¿Hay posibilidad de bajar esos costos con financiación estatal, por ejemplo, con voto electrónico, por ejemplo? Es que no sabemos cuánto vale una campaña. Esa es otra de nuestras tragedias. Como se informa, como no hay posibilidad de vigilancia y control sistemático, permanente de lo que vale una campaña electoral, lo que tiene el Consejo Nacional Electoral es una confianza en la buena fe y la diligencia debida que tienen los miembros de una campaña electoral de la entrega de la información. Mira solamente el ejemplo que estaba poniendo ahora. 2 días antes de las elecciones, el 91% de las candidaturas, estamos hablando que el año pasado tuvimos 128,000 candidatos, el 91% no habían entregado informes de ingresos y de gastos. Esos informes ya por obligación tienen que entregarlos el 28 de diciembre. Pues eso es confianza, ¿no? Es decir, pues confiamos en que la información que estén entregando es cierta, creemos en esa información hasta que se demuestre lo contrario, porque como autoridad electoral no tengo presencia en todo el país, no tengo la capacidad de hacer vigilancia y control de todos los eventos que se están haciendo en paralelo durante 3 meses, y no tengo otros mecanismos para saber si todos los recursos que están entrando en la campaña están puestos sobre la mesa. Eso pasa en elecciones locales, que es casi imposible hacer realmente seguramente control, y en elecciones presidenciales es tanta la cantidad de plata que se mueve en el país, por fuera del país, en casos como lo que vimos de Odebrecht, que hacer ese tipo de vigilancia necesita una entidad muy, muy robusta que lamentablemente Colombia no tiene, que otros países de América Latina, como México o como Brasil, sí tienen, pero que un país como Colombia no tiene. Entonces partimos de la buena fe. Si supiéramos cuánto realmente valen las campañas, nos infartábamos todos. Doctora María Alejandra, muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, muy amable, que pasen un muy buen día.